maestro líder para el Ministerio de Educación. Por Dr. Galo García Ferot. Un espíritu selecto, templado día a día por la severidad de su propia disciplina. Un talento superior que se dejaba llevar por el vuelo de los grandes ideales, acaso por los principios generales y rectores que también informaron su cátedra magistral y el testimonio de su vida, pero, al mismo tiempo, ceñido reciamente a las exigencias temporales de la realización personal y social, habían marcado el sendero. Leonidas Ortega Moreira era el prototipo del maestro exigido por la sociedad. Era el perfil de mérito del hombre que trasciende no por los cargos que desempeña, sino por las excelencias de su personalidad. Era la imagen del profesor que el alumno nunca olvida, porque su autoridad radicaba en el ejemplo, en la profundidad del contenido y el mensaje, en la fuerza moral de la rectitud, que no era la formalidad jurídica que abría las puertas a su presencia. Pudo no ser ministro ni rector, que a despecho de tan elevadas dignidades, su perfil de maestro igual debía trascender y ser reivindicado entre las necesidades históricas de una sociedad, porque su imagen fue el vivo testimonio del magisterio eminente y creador. Así, Leonidas Ortega Moreira, por la incontenible decantación de las circunstancias y los méritos, debía llegar al Ministerio de Educación en cualquier momento, cuando las necesidades del país así lo exigieran, porque pronto la riqueza de su integridad fue una alta expresión de ese gran tesoro que puede y debe ser la reserva cívica de un país, en este caso, el Ecuador. Un poco más de 20 años de cátedra en la Universidad de Guayaquil le imponían al eximio profesor de Derecho Civil, que antes había servido con responsabilidad y honor otras cátedras, el deber de ser un ministro líder para la educación. Cuando el presidente constitucional de la República, Dr. Camilo Ponce Enríquez, lo llamó a colaborar luego de los acontecimientos de junio de 1959, el país aplaudió su designación. La dimensión personal del ministro constituía una garantía de ponderación y sabiduría, el bálsamo que aquietara las pasiones. Pensó entonces el nuevo ministro que esa circunstancia acentuaba las exigencias de su responsabilidad. El país esperaba de él un servicio público de elevado nivel y, por lo mismo, debía entregarse sin límites al cumplimiento de su tarea, con absoluta lealtad al presidente y al gobierno que integraba, pero también con absoluta lealtad y respeto para la sociedad y sus instituciones jurídicas y sociales. Testigo presencial como soy de ese pensamiento y profesión de fe, de esas entregas y lealtades, entre los honores que generosamente me ha dispensado la vida, puedo repetir que la tarea que realizó fue agobiante, pues abrió las puertas de su despacho para atender sin descanso y hasta simultáneamente audiencia tras audiencias, con igual respeto para todos, sea cual sea fuere la ubicación social, política o económica de personas o delegaciones. Sin perder la compostura propia de su personalidad, el ministro abordaba frontalmente y con veracidad cada problema. Inductivamente, cuando el caso ameritaba una investigación, deductivamente, cuando debía descender de un principio general o de una regla de derecho. Impartía la solución como el juez, que no debía la justicia, y como el maestro que esclarece para señalar el camino de la verdad. Por eso, antes que ministro, fue un maestro líder para el Ministerio de Educación. Prontamente,
en agosto de 1959, debió de rendir un informe a la nación por mandato constitucional. Pero la gestión sobre la cual debía informar no era suya, sino de su antecesor, doctor José Vaquerizo Maldonado. Así lo señaló entonces, cumpliendo con su deber para presentar con rectitud y verdad el desarrollo de la obra del doctor Vaquerizo. Menciono el hecho porque es un ejemplo de cómo ha de obrarse en tales circunstancias, reconociendo el rol protagónico a quien le corresponde. Si pretender destruir el mérito ajeno, en vano intento de levantar el propio. Pero hay algo más sobre este tema. En no pocas ocasiones, un ministro reemplazante, acaso por la deformación de un espíritu mesiánico, creyendo que el ministerio solo ha comenzado en el día de su posesión, emprende en supuestas transformaciones y se olvida la continuidad de lo valioso que ha venido realizándose en su ministerio, aún dentro del propio gobierno o periodo constitucional. En esta equivocación no podía incurrir un maestro como Leonidas Ortega, sin perjuicio del estilo propio, en el cual se armonizaban eficazmente su esquema ideológico, su reisedumbre y su ejecutividad. Supo impulsar la gestión del ministerio como expresión institucional, como una continuidad en el servicio y en la obra, como una función social y nacional, y parte de un plan gubernamental en la búsqueda de logros altamente positivos. No destruyó, continuó e impulsó patrióticamente y planteó creativamente nuevas líneas de acción como respuesta a necesidades apremiantes. Su primera y grande contribución personal fue la de su literato. Para quienes no estén familiarizados con el tema, esta expresión pudiera resultar de poco fondo o trascendencia, o tal vez no comprensible. Empero, en el Ministerio de Educación, esto resulta trascendental. En lo posible, el ministro debe ser un líder de pensamiento, un líder del testimonio, un espejo en el cual cada profesor quiera mirarse, un perfil que se pueda imitar, un hombre al que se pueda seguir. Y todo eso fue Leonidas Ortega Moreira en el ministerio. El profesorado nacional, sin excepción, con mayor o menor preparación, con mayor o menor experiencia, aspira a que su ministro, aunque no sea de su línea política, represente adecuadamente al magisterio y sea un ejemplo que merezca ser emulado, que despierte entusiasmo, que conduzca. Si solo se hubiera sido el mérito del sabio maestro entre 1959 y 1960, con solo ese atributo habría tenido derecho a pasar a la historia. Pero no, él hizo más en el año en que honró al Ministerio de Educación. Hombre convencido y creyente, excepcionalmente capaz de hacer de su vida una clara expresión de sus ideas y creencias, fue al mismo tiempo respetuoso y pluralista, y esta tónica dio a su paso por el ministerio una brillante razón más para exaltarlo. Respetó las leyes y reglamentos que garantizan el ejercicio y el ordenamiento profesional. Luchó tenazmente hasta lograr que cada maestro goce formal y realmente de su justa ubicación en el escalafón del Magisterio Nacional. Si revisamos su informe a la Nación de agosto de 1960, encontraremos que esta es una de sus acciones más notables, superando las graves dificultades que repetida y cíclicamente se han representado en materia tan delicada, en lo que toca a los derechos humanos de los servidores de la educación. Muy cerca del 50% de los cargos de profesores creados en la administración del presidente Ponce
fueron establecidos durante la gestión del ministro Ortega Moreira. La cifra de 1.240 cargos habla por sí sola. Si la consideramos en relación a las circunstancias educativas, nacionales y económicas de la década de los años 50. El ministro, hombre sensible, se hallaba profundamente impresionado por el número de niños y jóvenes que no podían acceder a sus niveles educativos en vista de las carencias, insuficiencias y deficiencias que dolorosamente se registran en el sistema educativo nacional. Esto determinó su decisión de encontrar soluciones, aunque fueran parciales y momentáneas, para un mal que ya resultaba estructural. Una solución fue la de suprimir el número máximo de alumnos por aula, de tal manera que, por lo menos en las principales ciudades, no hubieran niños y jóvenes sin matrícula. Y otra solución fue la de buscar una mejoría en la cobertura educativa, aumentando el número de profesores. Hubo allí una grande y evidente decisión política para el quehacer educativo. Llegado a este tema, me parece necesario transcribir un párrafo de su informe a la Nación, que se explica por sí mismo. Con el incremento de profesores primarios habidos en el último año, se ha podido crear innumerables escuelas en todos los sectores de la patria y se ha ampliado el servicio mediante el aumento del personal docente y mediante la información de paralelos. Como ejemplo del número de escuelas creada, citaremos la ciudad de Guayaquil, donde, a más de ampliar servicio en decenas de escuelas, se han creado 15 escuelas urbanas. Pero la preocupación del ministro no estuvo dirigida exclusivamente a los aspectos cuantitativos de la educación. Fue también dirigida a sus aspectos cualitativos. Esto explica el énfasis de su gestión en el tema relativo a la programación de los estudios y a la metodología para su revisión permanente. Por eso, durante su ministerio se expidieron y pusieron en evidencia programas para escuelas rurales, semiurbanas y urbanas, y se revisaron y completaron los programas para colegios de humanidades modernas, conciliando el valor de las experiencias de otros países con lo que el ministro Ortega llamó un sano nacionalismo al que solo se puede llegar por el cabal conociendo de la historia patria, estudiando esta asignatura en todos los años del ciclo secundario, dando así cumplimiento a la resolución emanada por el Congreso de Historia de Colegios Secundarios del país, reunido en el Colegio Vicente Rocafuerte en el mes de mayo de 1959, por iniciativa del Ministerio de Educación Pública. De igual manera, se introdujo en los referidos programas la moral, teniendo en cuenta la grave crisis que sufre el mundo en este aspecto, según lo explicó el ministro Ortega en frase que no ha perdido actualidad. Hoy retomamos su pensamiento y volvemos a ver la necesidad de lo que el visionario sentenció en aquel tiempo. De otro lado, advertimos que el ministro Ortega fue un hombre que transitó claramente entre dos andariveles, el del pensamiento elevado y el de la visión realística de las exigencias del momento. De manera consecuente, con esas líneas directrices, así como pensó en las materias formativas, también lo hizo respecto de las materias instrumentales. La reforma entonces incluyó mecanografía y taquigrafía para los primeros años de la educación media. Se redactaron igualmente los programas para el bachillerato industrial, siendo esta una línea educativa que preocupaba intensamente al ministro Ortega. Desde entonces sentía la necesidad de superar el desfase que aqueja a la sociedad ecuatoriana en ese capítulo educativo y la urgencia de la real incorporación de sus resultados en el mercado de trabajo. En el área de educación agropecuaria,
El ministro dejó comenzada la tarea de elaboración de los programas y, en el orden metodológico, el ministro advirtió entonces: el contenido de los programas para diferentes órdenes de la educación pública tiende a la realización de los ideales y aspiraciones de la sociedad, y como esas aspiraciones se modifican en el devenir del tiempo en que la ciencia, eminentemente mutable, aumenta la extensión y ratifica muchos de sus aspectos, tales programas no pueden ser considerados como instituciones estáticas, razón por la cual, con la expedición de los programas que se mencionan en la parte pertinente de este informe, se han constituido sendas comisiones con el objeto de que se verifique una constante revisión de los mismos, para que siempre estén en armonía con los ideales y aspiraciones de la sociedad. Es decir, el ministro no podía ser extraño a la idea de constante devenir educativo, y buscó lúcidamente un instrumento para su atención. Otros buscaríamos después diferentes alternativas o caminos, y no pocos guardando las distancias y diferencia de los tiempos. En lo fundamental, coincidimos con buena parte de las líneas directrices de su pensamiento. La optimización de los recursos educativos fue también una idea que presidió su gestión, como un gran promotor de soluciones. Ese fue el caso del Colegio Aguirre Abad Nocturno. De otra parte, la creación del Colegio Nacional Eloy Alfaro, que cumple hoy un gran papel en la educación media de Guayaquil, constituye uno de los hitos salientes de su ministerio, lo que parecía ser entonces una pronta respuesta a las necesidades educativas ante la clausura de 2 colegios particulares en esta ciudad. Con el paso del tiempo fue cobrando un nuevo valor. No solo valió como una respuesta rápida y ejemplar para atender una necesidad coyuntural, fue y es más bien ahora un testimonio de cómo deben obrar los ministros para atender las insuficiencias educativas ante el aumento creciente de la población joven de nuestro país. Una constante que exige la concentración de esfuerzos y un comportamiento ágil y creativo en el ministerio. A la creación jurídica del Colegio Eloy Alfaro, el doctor Ortega añadió un ejemplo de frenesí creador, entregando la planta física para su mejoramiento en jornadas de mañana y la tarde. Su reconstrucción, entonces experimental, de estructura metálica fue levantada en el corto lapso de 2 semanas con un costo de 290.000 sucres, como se lee en el informe de agosto de 1960. Marcando una línea política del gobierno del presidente Ponce, durante su mandato se dio una gran importancia a la educación física y de manera consecuente. En agosto de 1959, bajo el ministerio del Dr. Ortega, se realizó la primera reunión nacional de profesores de educación física, que tuvo, entre otros objetivos, estudiar el plan gerencial y los programas con el objeto de llegar a la unificación de criterios acerca del contenido y aplicación de las actividades físicas de nuestro medio, de acuerdo con nuevas técnicas y modalidades en uso en otros países. Mediante exposiciones teóricas y demostraciones prácticas relativas a cada uno de los aspectos que debe comprender el plan general. Entre las 20 conclusiones de esa primera reunión consta la aprobación del plan general y de los programas, y una serie de aspectos que lenta y progresivamente se han incorporado y asimilado en el proceso educacional del país. No obstante que la educación física ha sido vista dentro de la práctica educativa, por muchos y durante largo tiempo, como una cuestión adicional y marginal, cuando no de menor valor, bajo la óptica preferencial para los aspectos puramente intelectuales.
La acción del Dr. Ortega Moreira en materia de construcciones escolares revela el gran esfuerzo personal que realizó el ministro para que la labor operativa del ministerio, dentro de lo que era exigible en aquel tiempo, dadas las circunstancias políticas y económicas del país y el hecho de transitar en el último año de periodo constitucional que correspondía al presidente Ponce, incluyendo el proceso electoral y las beligerancias propias del momento. Para tener una visión más exacta, tomemos en consideración que durante este periodo constitucional, la atención total de construcciones escolares llegó a cerca de 82 millones de sucre en el total de los 4 años, incluidas las obras con financiación especial, que ascendieron a 38 millones y medio de sucre. De tal manera que los ministros solo tuvieron la opción de programar la aplicación de 43 millones y medio de sucres. De esta cifra, el Dr. Ortega Moreira ejecutó por más de 12.800.000 sucres, lo que equivale un poco más del 26%. Tenemos como premisa que la época del Dr. Ortega no fue de amplios ingresos o recursos. Estábamos muy lejos de la bonanza petrolera. Tampoco meditaba la disposición constitucional para asegurar un porcentaje presupuestario dentro de los ingresos ordinarios que maneja el gobierno. Y las realidades eran verdaderamente críticas. En el curso de un proceso histórico de acumulación de necesidades que el Ecuador no ha podido superar en la cruda competencia entre el crecimiento económico y el crecimiento de la población joven, que requiere el servicio educacional. Por eso, en su mensaje, al describir los obstáculos que se registran en los esfuerzos por acortar las deficiencias infraestructurales de la educación ecuatoriana, el ministro, en agosto de 1960, dice lo que aún, a mi entender, sigue siendo una realidad lacerante que, de tiempo en tiempo, se repite en editoriales, sin que la sociedad alcance a comprender el problema de su real dimensión. Los múltiples requerimientos que se plantean al ministerio todos los días, desde todos los lugares del país, justos y urgentes, en su mayor parte a los que no pueden atender, sino en mínima proporción, prefiriendo los casos en que se obtenga ayuda comunal, dotación gratuita de terreno, apoyo económico de alguna entidad, fijación de un límite de tiempo para realización de la obra, so pena de perder tal ayuda o donación. La necesidad de atender con cargos a los mismos fondos, asientos, trabajos de urgente de reparación y mantenimiento de locales, provisión de mobiliario escolar e incluso los gastos de movilización, mantenimiento de vehículos, entre otros, que demanda el proceso de planificación de obras, fiscalización de trabajo, entrega de materiales y otros. Leonidas Ortega Moreira hizo de su ministerio una posibilidad de cátedra viva, cátedra de honestidad en lo económico, en lo intelectual y, en fin, en todas las categorías en que se debe medirse una gestión. Asumió errores ajenos con entereza y lealtad, con la calidad propia de su autoridad moral. Fue recto y severo en la sanción, sin descender a la estridencia ni al espectáculo. Compartió merecimientos sin reticencias y egoísmos. No se creyó Mesías prometido, y más bien con humildad sintió que apenas era un instrumento temporal de Dios, en cuanto pudiera hacer por el bien común. Obró como estadía que no se pierde en los temores políticos. Creyó en la grandeza de otros y la exaltó cuando pudo, y sin quererlo, cuando elogió a los demás para consagrarlos en la galería de lo que él llamó nobleza republicana, paradójicamente había señalado el puesto que a él le correspondía en la inmortalidad. Como fuera dado a expresar en otra oportunidad, nuestro emérito rector fundador
Fue noble entre los nobles, sumiso entre los bienaventurados. Bien sabemos que su dimensión no puede medirse por metros cuadrados. Su dimensión se consagra en las constantes de los imponderables, porque en la educación creadora, esa en la cual creyó y a la cual sirvió hasta el último de sus días, siempre luminoso, solo se podrá medirse por su trascendencia entre los hombres. Entonces su memoria se agigantará con el eco de sus penetrantes sentencias de profesor esclarecido. Maestro, tus alumnos saludamos con fricción tu recuerdo. Cita tomada de la conferencia dictada por el autor el 18 de mayo de 1987, con el título Misión de la Universidad Católica.